Bueno, cuando quieran. Mira que acaba de cumplir año, vale. Es un buen regalo. Y considerando cuándo empezaste a grabar, no te voy a preguntar la edad. Imagínate, ahorita me estaba recordando de eso. Mi primera grabación que recuerdo fue en los estudios de Radio Continente. Mierda. Eso fue con la orquesta de Fran y su tribu. Fran es el hermano de Felipe Rengifo, no sé si saben, Mandingo. Ajá. Que tiene muchos años en Alemania. Él tenía una orquesta y bueno, yo estuve ahí entre los castings que hacían en San José. Entonces traían gente de todos los barrios de Caracas y entonces todos los martes o todos los miércoles. Y entonces yo me iba quedando y me dijeron, no, quédate, que ahí vas. Con tal que me quedé con la orquesta. Tenías que 15 años, no hay así, ¿no? Tenía 15 años y yo nací en el 60, que acabo de cumplir 59. ¿Y qué hacías? ¿Estabas tocando percusión? No, cantaba. Y bueno, eso yo siempre se lo digo aquí a mis alumnos en Francia, en Europa, que antes cuando tú ibas a una orquesta te daban la maraca y el güiro. Y entonces tú le decías, bueno, pero yo no sé tocar eso es tu problema. Agarra el pro y canta y tal, porque no había escuela, no había nada. Entonces, bueno, yo, gracias a Dios, tenía ya ciertas nociones de eso, porque desde chiquito, en el conjunto de mi abuela es la compositora del Aguinaldo, la capilla está abierta. Que me echas el cuento, sí. Esa, la capilla está abierta de noche y de día, bueno. Esa es una promesa que mi abuela hizo a una capilla que está en Sarria, que es la capilla de Jesús, María y José. Entonces, todos los años, que todavía hasta el sol de hoy, mi familia va ya con la sexta generación de Hernández, Expósito, todos ligados, liendo. Vamos a pagar la promesa todos los 24 de diciembre, cada año, ¿no? Entonces se le cantan los aguinaldos a Jesús, María y José. Y ahí yo a los 4 años ya me dieron las maracas, yo era el maraquero del conjunto a los 4 años. ¿Y tu abuela compuso el aguinaldo? Sí, mi abuela compuso el aguinaldo, letra y música. Mi abuela dejó más o menos como unos 800 aguinaldos inéditos. ¿Y cuál era? Y entonces, bueno, esa es una capilla que tiene historia, la historia de Caracas. Esta es una capilla donde la iluminada de Sarria, Dolores Rengifo de Ramírez, le habló Jesús, María y José y se hizo una cantidad de doctrinas, se fundó la capilla y esa capilla nunca cerró, pues, estaba abierta de noche y de día y no había sacerdotes. Todo era por los devotos de Jesús, María y José. Y bueno, mi abuela fue parte de eso y toda mi familia y yo también. Y entonces, bueno, hasta ahora uno reza a las 5 de la mañana por los amigos, por la familia y todo eso. Entonces, bueno, eso quedó como tradición y de ahí empezó mi fibra musical, porque mi tío tocaba 3 cubanos. Entonces, como era toda la familia, entonces, claro, en los ratos así que enseñamos los aguinaldos, se tocaba un son, se tocaba una cosa y yo ahí pendiente. Y entonces, bueno, súper emocionado siempre, porque ya cuando venían los aguinaldos yo sabía que había música, ¿no? ¿Y cuál era? Sí. Y además que era una cosa que se aprendía ahí, se aprendía en la casa, ¿no? Claro, igual como pasó con la gaita, que esos fueron familias que fueron haciendo eso, y después se fue profesionalizando. ¿Y cuál era? ¿Nos puedes decir cuál era la promesa que hizo tu abuela? Claro, vale, mira, mi abuela vio que su hijo y mi tío Hilario, pues, parece que ya sentía como madre que tenía un problema, y entonces le dijo, bueno, Jesús, María y José, si tú me sacas a Hilario de este problema, yo te voy a llevar los aguinaldos a la capilla. Pero mi abuela ni siquiera tenía nociones de composición ni de nada. Con tal que pasaron una semana, y después mi tío le cuenta, eso más o menos más por lo que me recuerdo, que él estaba en una fiesta y se le acercó un señor ahí, estaba tocando, y le dijo a él, mira, esa señora que te está haciendo ojitos, cuidado, porque esa señora es la esposa de un general, una cosa así. Con tal que él se asustó porque él dice que él nunca vio a ese señor en la fiesta. Él se fue como a un patio ahí a estar solo ahí, y entonces se le apareció ese señor. Entonces mi abuela de inmediato dijo, eso fue Jesús, María y José que te salvó, porque parece que el militar parece que se había llevado a 2 por los cachos. Entonces algo así, una historia así medio de esos tiempos, ¿no?
Y bueno, mi abuela en ese momento empezó a hacer los aguinaldos. O sea, bueno, él estaba obligado a ir por una promesa que fue por él. Entonces, y por él le iba a mi mamá, las hijas de mi abuela, los nietos y tal, y bueno, todo el batallón. Porque por parte de mamá somos los Hernández, y yo con hijo italiano, soy expósito. Yo soy el extranjero de la familia. Y ahí después te pusiste a estudiar canto. No, entonces bueno, ahí seguí, iba a los 24, y entonces empecé a jugar béisbol. Ahí fue donde me descubrí, pues yo quería ser pelotero profesional. Y a los 11 años, mi primer campeonato en el béisbol infantil, fui campeón distrital y después fui campeón nacional. ¿Qué posición jugabas? Era catcher. Yo jugué en los tiempos de Norman Carrasco, Richard Pacheco, y de esa selección salieron muchos músicos muy buenos y profesionales y todo. Y entonces, bueno, yo no sabía que era tan miope, y un día, jugando un partido internacional contra Puerto Rico, yo hice un error, y bueno, eso me marcó para siempre, porque yo venía de los nacionales y todo eso. Entonces esa noche no lo olvido, porque esa noche me hice músico. Ese juego internacional está un grupo tocando, un steel band, una cosa así, y entonces a mí me llamaba mucho la atención las congas, las tumbadoras. Y entonces cuando terminó el juego, ahí me sacaron en la mitad por el error, no sé qué cosa y tal. Ganamos el juego. Pero ¿y cuál fue el error? O sea, ¿se te fue un baseball? Fue un tiro al home, y yo lo perdí y tal. Porque yo ya no veía bien, pues. Y no me quería poner lentes y nada de esas cosas. Y entonces yo fui a tocar la tumbadora, y el señor del músico, el percusionista, con toda razón me dijo: eso no se toca porque eso es un instrumento profesional. Aprende a jugar béisbol porque tú fuiste que hiciste el error. Y yo me le quedé viendo al señor, y aquella cosa que uno decía cuando estaba chamo, como que cuando yo sea grande tú vas a ver. Y me fui llorando desde el 23 de enero hasta San José, y dije, bueno, yo voy a ser más famoso que Héctor Lavoe, que Ismael Miranda, y le voy a demostrar a mucha gente que... Y de esa vez cogí esa decisión, y a los 3 años ya estaba grabando el primer 45, imagínate tú. Una cosa así como, no sé, como el destino, creo yo. Sí, porque además empezando con un error, además que esas cosas que claro, que tú te castigas, pero quizás, ¿sabes?, al día siguiente ya todo el mundo se había olvidado de eso, una cosa así. Bueno, no al día siguiente, sí, pero una cosa que es relativamente pasajera, ¿no? Claro, pero bueno, ese ambiente del béisbol, como el ambiente de la salsa en todas partes, es una cosa muy, tú sabes, muy, muy, muy dura, muy rajatabla. Entonces el juego en el 23 de enero, ahí estaban los peloteros, estaba la cosa, entonces aquella cosa, bueno, si viene de los nacionales. Y entonces, bueno, toda esa cosa fue como, para bravo yo, pues. Y bueno, y entonces, bueno, no sé, tomé como que la cosa en serio, porque yo después dejé mis estudios, y después del nacional, y mi papá me dijo, o estudias o trabajas, pero así no te vas a quedar. Y al año ya estaba en una sociedad de corretaje, y entonces empecé a cantar con grupos. Mira, yo acompañé a Daniel Santos en el año 75 en un programa llamado De Fiesta con Venevisión, con Gilberto Correa. Y ese video nunca lo he podido conseguir, pero fue una cosa que también me marcó, porque yo era pelotero, pues. Y entonces cuando mis amigos me vieron en la pantalla de la televisión, me dijeron, pero ¿qué hace Carlitos ahí? Toda la gente del barrio, pero si ese señor es pelotero, ¿qué haces con esas maracas y esas cosas? Entonces fue muy cómico, pues. Fue muy cómico. Y cuando empezaste a cantar, ¿cuál cantante te influyó? ¿Tenías como una persona que te inspiraba? Sí, por supuesto, fíjate, uno siempre se agarra de algo, ¿no? Y de algo, de algún artista. Eso. Sí, yo tuve la suerte que, como mi tío era tresista, fue mi mejor profesor en eso, porque se puso la salsa de moda, y bueno, por supuesto, Héctor Lavoe era uno de mis ídolos, Ismael Miranda, la Estrella de Fania, que eran los cantantes de la Estrella de Fania, los que eran más con menos edad, pues. Y entonces mi tío me agarraba y me sentaba y me castigaba y me decía, escucha eso. Yo le decía, tío, pero ponga ese tío. Me decía, ahora
sacaba una botella de brandy cava, me acuerdo la marca, brandy cava, y me decía, y ahora escucha la original. Y entonces cual sobrino castigado me decía, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el error? Y tal. Entonces me ponía por lo menos Taboga, la dimensión latina Taboga, y me ponía la versión original, que era la versión de Miguelito Valdés y la Casino de la Playa. Y entonces me daba cuenta, entonces me decía, mira, ellos pusieron en la grabación, siempre me acuerdo de esa frase, y apura la bruma del dolor cobarde para seguir soñando con la tarde. Y eso está mal, porque no es bruma, es la droga. Y claro, por la cosa de la radio, que por la palabra droga, pero es así. Entonces fíjate, una palabra puede cambiar la composición del ¿Sí? Totalmente, y no rimaba tampoco, porque decía, y apura la bruma del mar, o sea, del dolor cobarde, y apura la droga del dolor cobarde para seguir soñando con la tarde. Y de ahí, entonces eso me fue llevando como a cada cosa que iba a cantar, averiguaba primero qué era, porque después se formaban los ríos y me castigaban, me jalaban las orejas. O sea que tu tío era un estudioso, eso, bueno, de la música, o sea... Claro, tocaba tres muy bien. Él fue uno de los fundadores del sonero clásico del Caribe. Antes que se llamara sonero clásico del Caribe. Lo que pasa es que como él era maestro de albañilería y eso, entonces no quiso ser profesional de la música. Pero tocaba muy bien, tocaba muy, muy lindo y tocaba limpio. Y siempre hablaba de los tresistas de la época, hablaba de Arsenio, hablaba de gente que, bueno, yo le decía, tío, pero ¿cómo tú sabes todas esas cosas? Porque él me decía, no, porque fíjate la relación del béisbol con la música, sobre todo en Venezuela y bueno, en los países del Caribe. Iban los peloteros a Cuba a jugar y se traían los discos de allá. Claro. Un señor que hacían, no sé, el Buzo Nelson, algo así se llamaba ese señor, que era un pelotero. Y entonces se escuchaban los discos y se repartían las cosas. Y mira, préstalo para escuchar lo último de Arsenio y eso. Entonces estaban al día. Esa era la información que ellos tenían, pues. Después, bueno, con la radio y todo eso, y la música cubana siempre, sobre todo la tradición, y en el Caribe sobre todo, se hizo muy famoso, pues la música cubana anda. Yo recuerdo que en Expo Sevilla, yo vi una foto del Sexteto Nacional, de 1930 y algo así, una expo de esa, una cosa pero impresionante, y fueron los ganadores de esa época. Entonces, bueno, yo estuve... Claro, y además que o sea, para los puristas también era como, bueno, el son se seguía desarrollando en la isla, mientras que en el resto del mundo se iba mezclando o, entre comillas, contaminando con la salsa. Claro, ¿no? claro que sí. Entonces, incluso, eso, bueno, ustedes deben saber que lo problemático que fue después la palabra salsa, porque también con lo del bloqueo, muchos compositores no cobraban sus canciones. Entonces hubo mucho plagio de las canciones, y yo tuve la suerte que mi primer viaje internacional fue a Cuba con el trabuco venezolano. Y entonces, bueno, yo por ejemplo, conocí a Calixto Callaba, que era un señor que era compositor de rumba cubana, pero también componía boleros y eso, y me dijo, mira, ¿tú conoces a Johnny Pacheco? Y yo digo, sí, ¿cómo no? Y yo no lo conocía, pero yo decía, sí, ¿cómo no? Bueno, ir a Johnny Pacheco, que algún día le voy a cobrar todos mis intereses, porque ese bolero que grabó, que se llama Albañor, no sé qué cosa, ese bolero es mío. Bueno, y así fue la historia de... Sí, bueno, y también que la salsa, o sea, cuando llegó la Revolución Cubana, ellos prohibieron los ritmos nuevos, porque eran como que una influencia capitalista, y entonces estaba prohibido inventar ritmos que fueran novedosos, y por eso empezaron a hacer son, y tenés toda esa cosa de Buenavista, y finalmente cuando se dieron cuenta y se abrieron, bueno, nada más inventaron dos ritmos, que era el songo, y y no me acuerdo cuál es el otro, que eran los bambam básicamente, y NG la banda, ese tipo de cosas. Ajá. Pero aparte de eso, los tipos no podían tocar salsa, pues entonces en cambio en Nueva York puedes meterle, qué sé yo, una bachata, una cumbia, cualquier cosa, y lo reconstruían. Sí. Bueno, fíjate que yo recuerdo que cuando yo fui a La Habana, yo fui a cantar con el trabuco y alternamos con Iraquera, imagínate. El grupo que estaba, pero una cosa, yo prácticamente, estaba que me moría ahí del susto.
Es el iraquero de verdad con Chicho Valdés y Paquito y Arturo. Claro, el único que no estaba ahí, Paquito ya no estaba, ni Arturo. Pero estaba un guía que era un trompetista súper, y estaban los demás, estaban todos. Y tocamos en el Carlos Mar, en el teatro. Habíamos hecho en Venezuela, en el Poliedro, y después fuimos al Carlos Mar. Y entonces ahí me llamó la atención, porque bueno, nos llevamos un grabador entre Joe Ruiz, que en paz descanse, William Mora y yo, yo le titulé La Plancha 3. Y compramos un grabador en Panamá, y unos cassettes para grabar, para entrevistar a la gente y buscar información, porque antes no había internet, y bueno, ¿y cómo se toca eso? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso en el Wii? ¿Cómo se esto? Contar que esa fue la idea. Entonces contar que yo tenía el grabador y yo empecé a grabar salud y grabar cosas. Y entonces una de las personas que yo hablé, que eran músicos y tal, me dijo, bueno, pero ¿cuántos años tienes tú? Yo recuerdo que en el año 82 tenía 22 años. Digo, no, 22 años, pero bueno, ¿cómo es eso? Que tú estás hablando de música de mi época. Porque un muchacho de 22 años no sabe esas historias que tú sabes sobre la música cubana. Entonces ahí fue cuando yo le conté, bueno, no, yo tengo un tío que, bueno, que tocaba tres, que toca tres, y bueno. Y entonces me decía, fíjate, chico, cómo son las cosas del mundo. Este muchachito ahí, de venezolano, que sabe de la música de nosotros, porque ellos también se sentían un poco relegados. Claro. O la cosa vieja, tú sabes, no, eso ya pasó de moda y tal. Con tal que fue interesante porque no nos pagaron, nos dieron un viático, porque en esos viajes eran culturales. Y yo todos los viáticos que me dieron a mí, o sea, yo me los compré en libros. Y llevé libros para mi hermano, que estaba haciendo estudiar economía en la central y todo eso. Pero cuando puse a revisar los libros y todas esas cosas, leí, gracias a Dios que fui, porque me tuve que cambiar otra vez el cassette. Porque lo que yo había estado escuchando de Puerto Rico y Nueva York, había una confusión tremenda. Entonces tuve que irme al son, a la raíz, a estudiar de nuevo. Y entonces le dije a mi tío, coño, gracias, porque todo lo que me decía, todos estos años, todos esos castigos, me sirvieron para empezar por la A, pues. Porque uno en Venezuela, de verdad, Daniel, Vicente, uno no tenía la información que llegaba, eran los discos. Entonces uno imitaba un poco lo que decía el disco, pero uno no sabía nada de nombres. Como era, a su vez estás imitando una imitación, ¿no? Claro, en algunos casos. Claro, entonces no tenías la base, ¿no? También. No teníamos, y aparte de eso, había una confusión terrible, porque aparte de lo que había músicos cubanos, había puertorriqueños, había todo eso en Nueva York, había gente que tampoco tenía información. Por lo menos yo siempre escuché que el yambú no se vacuna en las canciones. Y el yambú es una rumba cubana, la más lenta, y no se vacuna porque el vacunado es el acto pélvico que hace el bailador con la bailadora. Y entonces yo en un foro que estaba en aquel, yo pregunté y dije, bueno, ¿hasta cuándo entonces la información? Entonces ellos explicaron e inclusive bailaron. Sí. Y entonces, bueno, eso para mí fue, yo dije, Dios mío, esto me está aclarando bastantes cosas. Entonces, bueno, claro. Eso me hizo... Yo creo que eso fue lo que me hizo más, no más estudioso, sino más cuidadoso, diría yo, ¿no? Qué loco, porque sí, yo no sabía eso que tú estabas contando, y ahora me acabo de dar cuenta en este preciso momento que la canción creo que es de Cachao, que se llama Lindo Yambú, yo nunca entendí por qué se llamaba Lindo Yambú. Claro, pues es que en la parte de la rumba hay rumba guaguancó, rumba yambú y rumba Columbia. Y la yambú es la primera, es como la madre de las otras dos, porque te dicen que es de tiempo España y eso, ¿no? Y entonces, bueno, súper interesante, porque es un baile bien bonito, de pareja y eso. Entonces no se vacuna, porque el vacunado existe nada más en el guaguancó. Okay. Y la Columbia es un baile que lo bailan los hombres solamente, un hombre se meten cuchillos en la boca, es una cosa así, bien interesante, más rápida, o sea... todo eso tiene una forma de cantarse. Que ahí es donde tú sientes la raíz afrocubana, que es muy fuerte, pues, dentro de los ritmos de ellos, pues. O sea, puedo entender que tiene una forma de cantarse, pero ¿cómo puedes aprender eso de los libros? Porque entiendo que de los libros saques, bueno, el conocimiento como para poder cantar con propiedad algo y saber la letra como es y entender la letra, ¿no? Para poder impartirle
bueno, la entonación que tú quieres, pero más allá de eso, ¿cómo sabes cómo se canta? Sí, bueno, eso fue parte también de las investigaciones. Yo recuerdo que mi compadre Orlando Poleo traía cassette de Puerto Rico cuando iba y eso. Entonces habían entrevistas donde ellos decían, no, eso no se canta como un son, no se canta como una guaracha. La rumba se canta un poco más atrás, tiene que ir en clave. Entonces la clave de rumba es diferente, es mucho más sincopada la cosa. Entonces, bueno, hay formas, tú puedes cantar una cosa como cuadrada, métrica. El cantante rumbero no canta así, siempre canta un poco hacia atrás. Uh-huh. Las melodías, jugando con la síncopa, ¿ves? Uh-huh. Entonces, es como decirte, un ejemplo de nosotros, ¿cómo se llama? El joropo ese recio y como se canta el valse tranquilo, o ¿cómo se llama? El pasaje, perdón. El pasaje, son otras cosas, es el mismo joropo, pero no se interpreta igual. Sí. Y entonces después volviste a Venezuela y montaste tu propio grupo, ¿no? No, yo en ese momento cantaba con la banda y su salsa joven. Okay. Que era una orquesta que era muy, muy, muy conocida. Dicen que después de la Dimensión Latina, la banda y su salsa joven era la más conocida. Y esta orquesta yo fui a hacer un casting también. Yo tenía como 17 años y me dejaron y entonces bueno, yo fui empleado y entonces en ese momento la banda y su salsa joven cantaba Larry Machado y Ender Zulbarán, que era el bolerista. Entonces yo grabé en el disco del 70 y ¿qué? 78, 79. En un tema de Luis Cruz. Luis Cruz era un compositor, guitarrista que llegó a cantar él era compositor, pero era cantante también de un trío muy conocido en Venezuela. No recuerdo, los naipes, ¿será? Los naipes, algo así. Y bueno, me dieron ese tema y con un tema original y bueno, tuve la suerte que en Venezuela en ese tiempo en la radio había una cosa que se llamaba La 100 Caliente y ese tema llegó al 3er lugar. Wow. Sí, y bueno, yo recuerdo que Germán Regalado, que era el locutor de Sábado Sensacional, me dijo, mira muchachito, tú tienes una suerte increíble, tu primer año debutando y ya estás cantando Sábado Sensacional. Y en esa época se hacía plata con la música, o sea, eso era rentable. Bueno, fíjate, lo que pasa es que bueno, en ese tiempo la moneda de nosotros tenía valor. Yo recuerdo que te pagaban por lo menos 80 bolívares pagaban las discotecas en ese tiempo. En la noche y cuando yo trabajé con la banda hacíamos de repente 1.200, 1.500 bolívares semanales. Era plata. Era plata, yo recuerdo. Era plata. Incluso llegó un momento que el dólar tuvo 4.30 y después bueno, cuando vino el cambio aquel de Luis Herrera Campi, que fue en el 80 sí, 84, sí. 83, ahí que fue un desastre, que le montaron 2 bolívares más y la gente. Pero yo recuerdo cuando yo fui a Cuba estaba el dólar a 4.30 bolívares. Sí. Era otra Venezuela, era una cosa... O sea que ya era un empleo, o sea, tu papá estaba contento de que tenés un trabajo. Claro, y yo tuve la suerte que bueno, que por un lado, ya yo tenía familia, y entonces le exigía a la banda que me dieran un sueldo. Wow. Un salario mensual, pues. Entonces, bueno, me pagaban 2.000 bolívares por mes. Porque ellos eran una cooperativa y todos eran dueños. Y con 2.000 bolívares, bueno, yo... 2.000 bolívares era un realero. Era un realero. 500 dólares. Sí, era la cosa... Hacías tu mercadito, te quedaba para la rumba, te quedaba para el taxi. La bella época. La bella época, sí. Ajá, y después montaste como... O sea, yo lo que estaba pensando era en Caracas Son 7. Claro, no, eso ya fue en el 90. Eso fue en el 90 que montamos Caracas Son 7. Caracas Son 7 nace mi compadre Poleo, mi compadre Alberto Vergara y yo. Alberto Vergara estaba con la Sinfónica, con la Simón Bolívar, era percusionista, hasta hace poco fue percusionista y director del ensamble latinoamericano de percusión de la Simón Bolívar. Orlando Poleo estaba con Adrenalina Caribe. Y yo venía, ¿dónde venía yo? Yo estaba cantando ese año, estaba cantando
con Nevada Show, creo, que era una orquesta de bailes de Caracas, pero antes me había ido para Maracaibo a cantar con Rococó. Que Rococó fue Ricardo Hernández, que se fue de Guaco, y entonces hizo Rococó y me llamaron a mí para grabar de Caracas. El único caraqueño era yo, y me fui a Maracaibo a grabar el disco de Rococó, y ganamos Gaita del Año con El Gordito. No sé si ustedes todavía habían nacido ahí. Ese que dice: Gordito, no te gusta que te digan porque escondes la barriga, si lo importante es el sabor. Y entonces, bueno, ya por lo menos en el 92 ya yo tenía ya ciertos añitos cantando. Y entonces, bueno, debutamos en el Museo del Teclado el 13 de julio de 1990. Hicimos el primer concierto. ¿Y cuál era la diferencia ahí? O sea, ¿cuál era la aproximación así? Porque creo que tú una vez me dijiste que se parecía al sexteto Joe Cuba, o esa era la idea como... Claro, es que teníamos un grupo antes que se llamaba Casino, que descargamos ahí en la pizzería de Elia, y por toda Caracas. Entonces eso fue creado por Poleo, y entonces después de ahí, bueno, decidimos, Alberto estaba con el grupo Cimarrón, se fue de Cimarrón y decidimos hacer un grupo serio. Entonces una de las cosas que yo dije, bueno, vamos a hacer una empresa, pues. Caracas son 7, con 3 socios y los otros músicos. Bueno, entonces se hizo una selección de qué bajista, qué pianista, qué conguero, y todo eso fue, casi todos ellos eran profesores. Pues yo todavía no era profesor de nada, yo era profesor de anís y ron y cerveza. Siempre hace falta eso. Y entonces, bueno, salió la idea, y entonces, como la cosa estaba así, como lo que tú escuchabas era una cosa como muy comercial, algo así, como estábamos un poco fastidiados de eso, hicimos un grupo con esas características. Yo de Cuba mezclado con Lobo y Melón, Seis del Solar, y entonces empezamos a componer cosas originales de nosotros. Bueno, imagínate, Víctor Mesta en el piano, uno de los mejores pianistas de Venezuela. En el bajo, Irvis Méndez, que vive en España ahora. En las congas estaba Poleo, que después se vino a Francia, entonces dejó a amiguito Miguel Urbina. Benigno Medina, también, que estaba con la Sinfónica Venezuela, percusionista. En la percusión, bongo, batá. Entonces hicimos un grupo súper... yo me recuerdo el primer concierto, la cantidad de percusión que había, Poleo tocando 5 tumbadoras. Benigno con el bongo, güiro, campana, batá, impresionante. Víctor Mesta con piano, teclado, Alberto con vibráfono y teclado, Irvis cantaba con el bajo, y yo con percusión, con percusión, maraca, güiro, checker y todo eso adelante, también cantaba. Estaba Raúl Bolívar, que también vive en España, en el timbal. Bueno, y entonces pues eso fue una gozadera. Recuerdo que hicimos, nosotros estábamos muy impresionados porque Iraquere, con todo el nivel que tenía, ensayaban todos los días. Entonces cuando a mí nos echaron ese cuento, imagínate tú, ¿no? Aparte del nivel que tenía cada uno de esos señores, ensayaba todos los días, y cuando no ensayaban se reunían. Entonces para ese concierto nosotros hicimos 2 meses de ensayo en el estudio Evio Di Marzo en La Campiña, que en paz descanse Evio, y hicimos 35 días de ensayo sin parar. O sea, cuando hicimos el primer concierto hicimos casi toda la música original que ensayamos. Y como la música era tan complicada también, porque eran cosas originales, estábamos en una efervescencia así, estábamos como molestos con lo que sonaba en la radio, con lo de la televisión. Estábamos así como en una guerra nosotros, en lo que nos llamamos en ese tiempo como como un delirio artístico. ¿Por qué pasan esas cosas en Venezuela y no hay capacidad de escuchar otras cosas? Entonces, bueno, ahí hicimos eso. Y bueno, fue un éxito. ¿Cómo lo recibió? Fue un éxito. ¿Cómo lo recibió eso? Sí, fue un éxito, y mucha gente no comprendió la música. Para nosotros fue, bueno, como decimos en Caracas, fue una cura, pero entonces, bueno, habían cosas ahí que teníamos que revisar. Entonces hacíamos un concierto por mes. Entonces empezaron a etiquetarnos de que, bueno, no, que la música que era muy ácida, que teníamos que bajarle 2, que no sé qué cosa.
Y entonces eso nos puso un poquito más, ¿no? Como más bravo todavía, ¿no? Porque ¿Es difícil de entender o qué? sí, pues bueno, habían cosas que se hacían estamos tocando a 4, de repente se pasaba a 3x4, ritmos compuestos, 6x8 y cosas, había mucha fusión, ¿ves? Y entonces, bueno, eso también lo exigía porque bueno, el nivel de Orlando y de Alberto, todos ellos era un nivel bastante bueno, pues. Y bueno, Víctor con las armonías de jazz y esas cosas, bueno, entonces la cosa se ponía un poquito fuerte. Entonces hay gente que pensaba que iba a ser un grupo así un poquito más como el grupo Mango, pues. Y eso que Mango tocaba una cosa más complicada entre todos, fuerte que bailar, más complicado. Entonces, bueno, no sé. Y también era eso, no parecernos al Mango porque no tenía como sentido. Claro. Y llega a la radio, da el salto a la radio. Quizás ese grupo, bueno, era más complicado, ¿no? Sí, También. sí, y claro, y como ya lo habíamos vivido con el Trabuco, ya yo por lo menos ya yo lo había vivido con el Trabuco, Orlando lo había vivido con Adrenalina también un poco, y con el Autana, que eran grupos de vanguardia en Caracas y eso, entonces fue una cosa muy cómica, porque como al año o a los meses, mi compadre Poleo se viene a Francia. Y entonces, bueno, seguimos nosotros allá y Miguel Urbina, toca las congas por Orlando, pero como no trabajábamos mucho, entonces yo hablé con Alberto y le dije, mira, ¿por qué no hacemos temas de salsa que nos gusta, de esas viejas, salsa dura, y lo adaptamos al estilo Caracas Son 7? Entonces me dice, bueno, ¿como cuáles? Y tal, una discusión con cerveza ahí, en una arepera que se llama El Gran Chicharrón, en la avenida Francisco Miranda. Ahí nos reuníamos a las 2 de la mañana, él venía de otra cosa y yo venía de cantar con Nevada. Bueno, nos vemos allá a las 2 y discutíamos, así nos hicimos amigos, compadres, socios. Y entonces hicimos un concierto en la casa de Rómulo Gallego con ese repertorio. La salsa de hoy, del Gran Combo, La Gata Montesa, Ismael Rivera. Y hicimos la primera, Evio, era un concierto donde Evio cantó con la guitarra. Y después fuimos nosotros y tocamos. Y el público se volvió como loco. O sea, hubo una reacción así, claro, porque la gente se identificaba con lo que estábamos tocando porque lo conocía y tal, pero cuando con el sonido de nosotros, con vibráfono y todo eso. Y entonces, bueno, yo creo que por ahí hicimos algo que nos hizo trabajar un poco porque en ese momento esta cosa estaba demasiado difícil y cruda. Y hicimos también, alquilamos una oficina en Parque Central y empezamos a negociar como hacían los billos, como hacían los melódicos. Y entonces yo agarré la batuta de eso, saqué mi parte italiana del asunto. Y entonces, después que tuvimos la oficina, Caracas Son 7, era Caracas Son 7 Inversiones, entonces vendíamos espectáculos de mariachi, vendíamos otra cosa. Yo vendía gorras de pelotero con el nombre Caracas Son 7 a los mismos músicos. Y en las reuniones se dio la conversación un día así de esos locos que venía la Expo Sevilla. Que había un encuentro que iban ahí todos los artistas del mundo y era Expo Sevilla. Y comenzamos a trabajar desde el año 91 al final. Nos dimos duro, empezamos a llamar, a llevar cartas y vamos para acá y vamos para allá. Y tuvimos también un poco de suerte porque Alberto estaba en la Sinfónica. Y entonces el paso hacia el maestro Abreu era más directo. Y entonces, bueno, fuimos seleccionados por Venezuela, pero después teníamos que conseguir los pasajes. Siempre. Oh, wow, la cosa fue, tú sabes, pero fue un parto de esos. Los amigos míos que eran banqueros, los que tenían real, los que no tenían, yo los llamaba y les pedía ayuda, una limosnita para Caracas Son 7, que tenemos que comprar los pasajes para España. Y bueno, apareció la Fundación Polar y nos hizo ese gran favor, ese gran cariño, una cosa pero que nunca olvidaré porque recuerdo Graciela Pantin nos escuchó en Matecó con el Festival de Teatro. Y me dijo, bueno, ¿cómo va la cosa? Porque tuvimos 2 reuniones con ellos. Había que presentarle a ellos un proyecto artístico y ya lo teníamos hecho.
lo teníamos en la práctica más o menos hablado, pero teníamos que ahora meternos en la cosa, tú sabes, qué era el concepto Caracas Son 7, de qué se trataba eso, para dónde iba eso, aquella cosa que nunca yo lo había vivido, pues en la salsa nunca lo habíamos vivido. Sí. Pero como ellos veían que nosotros ya habíamos hecho cosas con gente de teatro, hicimos un concierto con Claudio Perna, que era un artista plástico. Fuimos obra de Claudio Perna dentro de las mismas cosas que él puso en el Ateneo de Caracas. Fuimos a Matecoco, entonces bueno, había esa gente que decía, bueno, esto es salsa, pero también los muchachos tienen una visión un poquito más amplia de lo que es el espectáculo, que es lo que queríamos nosotros, porque nosotros queríamos hacer algo que de verdad saliendo un poco del cabaret, pues de las discotecas de salsa y eso. Y bueno, tuvimos la suerte, bueno, se trabajó mucho y bueno, nos fuimos para España en el 92. Qué loco, porque además las posibilidades, o sea, con esa competencia que había, claro, las posibilidades de lograr eso. Claro. Bueno, fíjate. Súper difícil. Y aparte de eso, nosotros éramos 7 con una invitada especial que fue Maigolido Caña. Para la expo fue Simón Díaz. Fue el cuarteto. Uh-huh. A toda la gente, bueno, famosísima del ambiente venezolano y eso. Y Caracas Son 7, no teníamos ni un disco. Y tuvimos que hacer una maqueta en un estudio, me recuerdo, un estudio en Bellomonte, e hicimos 7 temas, pero eso fue volando. Y ni siquiera lo sacamos en estéreo, fue en mono. Uh-huh. Para que la gente tuviera una relación de qué es lo que era que lo que estábamos tocando. ¡Wow! Y con esa maquetica nos vinimos para Europa. Llegamos a la Expo 92 con un calor casi a 40 grados. Y recuerdo que cuando salimos de Venezuela, yo le pagué a los músicos, le pagamos a los músicos a todo me lo prometió desde 2 días antes, dejen dinero en la casa y así, diciendo cosas, porque no hay regreso. Imagínate. Entonces ahí comenzó la aventura, ¿vale? Una cosa que yo nunca olvidaré como artista, porque la Expo Universal del 92 fue una cosa, pero yo nunca me había visto rodeado de tantos artistas buenos y tanta gente, pero excelente, ¿no? Todos los pabellones. ¿Y estaban todos los días? Sí, o sea, ¿cuántos días estuvieron? Tocamos todos los días, y tocamos 1 hora al frente del pabellón de Venezuela. Y Venezuela llevó una película que fue un triunfo, fue un éxito. Venezuela quedó entre los 20 mejores países que presentaron cosas, ¿no? Es una película que se puede conseguir por ahí en YouTube, el formato de Venezuela, de la Tierra de Gracia, una cosa. La hizo una señora, creo que se llama Alba o Elba, Revenga, ¿no? Corríjanme. Alba, ¿no? Alba Revenga, ¿no? Sí. Y eso eran filas y filas de gente todo el día y toda la noche para ver la película. Y bueno, cuando la gente salía de la película, se encontraba Caracas Son 7 tocando en la plaza al frente del pabellón. Y era súper interesante, porque en el pabellón de Cuba estaba por lo menos Iraquer, el de Puerto Rico estaba no sé, puro artista, tú sabes. Sí. Oscar de León vino para tocar en el Palenque, que era el sitio grande donde presentaban las orquestas grandes. Y nosotros el 24 de julio tocamos ahí con Caracas Son 7. Hicimos la primera parte de Oscar de León. Y estando ahí, bueno, fuimos 2 veces a Portugal. Y dentro de la Expo, como habían discotecas y cosas, tocábamos en sitios ahí y nos pagaban aparte. Entonces, bueno, por ahí fue Lo estás resolviendo. Ahí sí se podía mandar ya para que decirle a Venezuela, abran la olla que estamos mandando para que el caldo salga sustancioso. Y ya, o sea, ya tú ahí sabías que te ibas a ir de Venezuela, Italia. Tú estabas convencido de que no te querías devolver. Sí, ya dentro de nosotros, en parte del grupo, había eso. Y yo estaba un poco como peleado conmigo mismo, porque yo me tenía que ir de Venezuela, era en el 76. Que Orlando Guatuzzi vivía en Nueva York y me dijo, Carlitos, vente para Nueva York.
Y yo le dije, no, vale, yo tengo 16 años, yo no estoy preparado primero, y mi mamá cuenta conmigo y tal, mi mamá se había separado de mi papá y eso, y no voy a dejar a mi mamá así, tú sabes, sin el aire, sin contar con nada, no vamos a llegar a casa de dónde, no, tranquilo que resolvemos. Y bueno, y Guatuzzi, ustedes saben la historia hablando de Guatuzzi. Y cada vez que él iba me decía, bueno, ¿cuándo te vas a ir? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Cuándo te vas a ir? Salí de Venezuela cuando salí en el 82, cuando el Trabuco, regresé, y después, bueno, el 92, y nos quedamos 2 años en España. Yo me quedé 2 años. O sea, se quedaron así corridos desde la expo. Sí, nos la jugamos. Coño, pero ¿cómo es esa conversación? O sea, porque o sea, ya tú, cuando estabas montado en el avión, ya tú dijiste, yo no me devuelvo, o eso lo fuiste pensando, fuiste procesando. Bueno, Alberto y yo, lo hablábamos siempre, ¿no? Incluso él se trajo todas sus cosas, sus estudios musicales para estudiar música en Madrid, que lo hizo. Y los demás. Yo estaba recién casado y mi niño tenía 2 años. Y entonces la decisión era muy difícil para mí, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí manejando el grupo en Europa, o sea, cantando y haciendo de manager, productor, no sé qué para cuál. Y bueno, eso me quitaba mucho tiempo, pues entonces yo les dije, mira, necesitamos a una persona que se encargue, pues, en Europa. Entonces eran 7 personas sin papeles, con un cargamento de música, de buenas intenciones, pero en la Expo 92 se hizo algo que no sabíamos. El gobierno venezolano en ese tiempo no nos dijo a los artistas que los artistas que pasaran más de 45 días, que fue el caso de nosotros, teníamos que pedir visa de trabajo. Sí, claro. Y no nos dijeron nada de eso. Entonces nosotros nos fuimos con la visa de turista, y cuando llegamos al día 45, antes del día 45, dice la persona que estaba encargada de los artistas en España, en la Expo de Venezuela, dice que Venezuela no puede mandar más artistas para la Expo, para terminar hasta octubre. Porque se cerraba la Expo en octubre. Entonces nos dijeron, ¿ustedes se quieren quedar? Y le dijimos, claro que sí. Claro que sí. Entonces nos quedamos, no nos pagaron más, no nos dieron más viáticos, pero nos pagaron el apartamento. Pero ya como trabajábamos cosas en la misma Expo, tranquilo, no teníamos que pagar hotel ni nada, y ahí, bueno, la ciudad Expo era una cosa, pero mejor que la Expo, porque estaban todos los artistas, todos los músicos. A las 4 de la mañana estábamos tocando en la piscina, estaban los brasileños tocando bossa nova, y uno ahí tomando caipiriña, cogiendo el pandeiro, o sea, era una gozadera. El 12 de octubre se termina la Expo, y una semana antes habíamos ido a Madrid a buscar apartamento. Y faltando 3 días para terminar la Expo, nos llamaron de Madrid, se dio el apartamento. O sea, hicimos maletas y nos fuimos de la Expo, nos montamos en el AVE, llegamos a Madrid sin conocer a nadie. Entonces, bueno, que hay un muchacho que se llama Moreno, que manejaba a Carlos Mata, vamos. Pero nosotros sin disco, entonces no podíamos ni siquiera decirle al productor o claro. Mire, este es el disco, este es el trabajo. Si no teníamos la referencia que veníamos de la Expo, le habíamos tocado al rey de España, que fue a visitar el pabellón, nos inventamos ahí una cosa, más igualidad de una gorra al rey de España, salimos en la televisión, eso es lo que queríamos, ok. Y realmente todo salió así. Yo creo que con la buena suerte de la vivencia, esa vivencia humana, artística, conseguimos a un español y a Edgar Moreno que nos empezaron a manallar. Y bueno, por ahí arrancó la cosa. Que hacíamos un conciertico, 2 por semana, como ya era el otoño, ya la cosa se estaba poniendo un poquito fría, entonces bueno. Pero bueno, fuimos haciendo un ambiente, el público, tal, y poco a poco. Y llegó un momento que, bueno, ya como a los 6 meses estábamos haciendo 25 fechas por mes. Wow. 25 fechas, compramos una camioneta.
Éramos como los discos esos de la Sonora Matancera, como las bandas de jazz de los 50 que se montaban, los músicos se montaban los instrumentos y vámonos. Porque pagábamos 10.000 pesetas por cada alquiler de la camioneta para bajar el vibráfono y todas esas cosas. Bueno, y empezamos poco a poco, y bueno, después nos fuimos metiendo en las cosas privadas, en las fiestas privadas de Madrid, con venezolanos y cosas. Y bueno, el grupo fue tomando una reputación interesante. Que hay mucha gente que todavía me escribe, nos recuerda y eso. Yo tengo pensado ir ahora a Madrid y vamos a ver qué pasa. Sí, pero fue una experiencia de vida interesantísima. Claro, sobre todo el salto, porque lo que Claro. en lo que me quedo pegado yo es este asunto, ¿no? Sí, porque, bueno, migrar- y mucha gente en migrar Venezuela, no es fácil, ¿no? y mucha gente en Venezuela, Daniel, también pensaba, Vicente, que éramos un poco héroes, porque después de los Impala, que fue un grupo de los años 60, fueron los únicos que se quedaron, pues fue Caracas son 7, que se quedó el grupo completo, Sí. no que se quedó el cantante, no, se quedó el grupo completo. Comenzamos a grabar con un técnico de California, por cierto. Vino con su estudio portátil y tal. Entonces, contar que hicimos 2 pruebas ahí en una discoteca donde tocamos. Queríamos hacer un disco en vivo en España. Y no se pudo por lo mismo de siempre, que siempre fue autoproducción. Nunca tuvimos el apoyo de nadie, a nivel de económico, de sello disquero, nada de eso. Y creo que eso nos hizo un poco más fuerte, porque nos tuvimos que ver con el problema directo. Era subsistir, era trabajar para comer sin prostituirnos. No que uno se iba a trabajar para el automercado y después, no. Sí, claro. Músico las 24 horas. Oye, lo pudimos lograr. Gracias a Dios, eso nos abrió la puerta a todos, porque todo el mundo pudo hacer sus estudios. Alberto hizo su carrera, Maigualía hizo un máster en educación, Víctor Mesta hizo su jazz. Yo me interesé mucho más en la gastronomía, que es una de mis pasiones. Bolívar tiene su familia allá, Irvi tiene su familia allá, o sea, fue un reto, pues. Yo recuerdo que con el bombazo de Venezuela, cuando dieron el golpe de Estado, nosotros estábamos en Madrid. Mira que salió un señor ahí que dio un golpe de Estado, no sé qué cosa y tal. ¿Y qué es esto y tal? Bueno, imagínate, ¿no? Nosotros íbamos para el consulado de Venezuela, era a cambiar los pasaportes porque lo botábamos. Porque como se vencía y teníamos que tocar, fuimos 2 veces a Portugal, entonces ya la gente del consulado decía, otra vez botaron los pasaportes. Pero fue una aventura de esas que, bueno, y que bueno, después fue algo, después hubo un problema con mi compadre Alberto por los papeles, ahí me llegó mi pasaporte italiano, pero eso era un mapa que teníamos en la casa donde vivíamos. Bueno, tú te vas por aquí, yo me voy por aquí, nos vemos allá, que llegamos, porque era una cosa, pero realmente el estrés más grande del mundo, 7 músicos sin papeles y tocando. Sí, claro. Desde esa vez dije, no, más nunca, o sea, eso es imposible, estar en cualquier país del mundo haciendo música, alguna cosa, arte, lo que sea, y viajando sin papeles, sin nada. Sí. Es una cosa que puedes hacer muchacho también. Sí, una cosa sí. así como bueno, que, y como teníamos eso de que regresar otra vez para lo mismo, bueno. Claro. como que nos costaba un poco más, ¿no? Yo recuerdo que yo fui el primero que regresé después de los 2 años y medio que regresé. Y cuando llegué a Caracas vi que la cosa estaba como que cuando el túnel del tiempo se paró y se quedó ahí. Sí. Que de hecho me puse a trabajar en una notaría. Y la gente ¿qué haces tú trabajando en una notaría que viene de la Expo? Y estaba pegada la canción, esto no me puede estar pasando a mí. De Gilberto. Y ellos me escribían, tú eres loco con pasaporte italiano, no sé qué. Y dije, no, man, hay que arreglar los papeles porque si no. Yo regreso. Y 2 años después regresé, fíjate. Regresé. ¿Y a tu familia te la llevaste? ¿O? Sí, regresé a Francia, hice una gira con la orquesta de Orlando, Poleo Chaboró. Sí. Y entonces tuve medio papeles. Entonces me regresé otra vez. Hice 1 año en Venezuela, después me volvieron a traer. Y después en la 2ª, la 3ª vez que vine,
Sí. Siempre venía por 45 días, pero eso es como había trabajo, me quedaba 10 meses. Sí. Sí. Entonces después, cuando conseguí o ya con la experiencia de España, ya la cosa se me puso un poquito fuerte. Yo con eso, ya cuando yo estaba en Francia ya estaba claro con la cosa de los papeles. Y cuando mi familia llegó, tenía el apartamento, yo tenía los papeles, yo tenía trabajo, me traje a mi familia como debe ser. ¿Y caíste en Francia por Orlando Poleo? Sí, por Orlando. Mi compadre me trajo. O sea, ¿y por qué te quedaste? Me quedé por dos razones, creo. Me quedé primero porque cuando me explicó Orlando cómo funcionaba la educación para los niños, escuela y todo eso, me pareció súper interesante. Y segundo, por la gastronomía. O sea, yo siempre había anhelado eso, y en un país con una alta escuela y tal. Yo había estudiado cocina en el INSE en el 70 y qué, en el 80 y algo. Mi papá siempre trabajó en la restauración, toda esa parte italiana, mis tías y eso. Entonces siempre ha sido eso, la pasión, ¿no? Una de mis pasiones. Y dije, bueno, si la cosa se pone mal en Francia, me voy a trabajar en un restaurante, pues. Claro. Y bueno, hasta ahora soy profesor, enseño a la gente a cantar salsa y eso. Yo nunca me imaginé eso. Yo no hablaba de una papa francés y los franceses me decían, no, tú eres el tipo que yo le decía, pero yo no hablo, no. Y bueno, y otros cuentos que algún día le echaré, que la primera vez que vine aquí, que bueno, me agarraron en el aeropuerto y el expreso de medianoche se quedó, pero lejos de lo que me pasó a mí, pues. Nunca me imaginé que yo podía vivir aquí. ¿Cuál es tu plato favorito de Francia? Mi plato favorito de Francia, chico, mira, hay tantos, pero... Bueno, no puedes nombrar más de uno. O sea, a mí me parece increíble el boeuf bourguignon, me encanta. Me parece un plato que es para el rico, para el pobre, para el que no tiene mucho, para el que tiene bastante, y con un buen vino eso es excelente. Yo una vez vinieron unos venezolanos amigos, por cierto, músicos, y le hice un pabellón pero con bourguignon. Y entonces le puse pabellón afrancesado. Wow. Buena idea. Buena idea. Sí, pabellón afrancesado. Mira, pero porque usualmente, además teniendo como ascendencia italiana, a mí personalmente me gusta más la comida italiana. O sea, en general me gusta más Italia para comer que... Claro, a mí también me gusta mucho la comida italiana. Lo que sí es verdad y que hay que reconocerlo. Los italianos manejan más el gusto. Y al ojo por ciento. Y aquí en Francia es mucho más técnica la cosa. Que eso es lo que han hecho, la cocina vasca ha hecho eso. Y cuidado. O sea, la cocina moderna vasca ellos están pero súper. Cuidado si es la mejor en estos momentos. Bueno, pero tú sabes, de gustos y colores. Suponte que alguien que nos está oyendo va a París y quiere ir a un sitio a comer. Que sea bueno, bonito y barato. ¿Qué recomendarías tú? Bueno y bonito y barato, fíjate, tantas cosas, comer francés. Hay un músico que está pelando bola acá de llegar, quiere triunfar. Quiere triunfar en París. Pero a la vez quiere sentir que coño está viviendo en Francia. Está viviendo en Francia, imagínate. Hay que llevarlo. Siempre se me olvida el nombre. Yo recuerdo que creo que es Boulevard Sebastopol. Ahí en ese boulevard hay un callejoncito, que hay un restaurante francés que no sé si todavía lo hacen, pero desde que las veces que he ido, te sacan la cuenta en el mismo papel de la mesa, que es un papel, ¿no? El mantel es un papel. Sí. Y el tipo te lo escribe ahí, tanto. No recuerdo el nombre, eso me pareció espectacular. Sí. Y no es muy caro. El Chartrier. El Chartrier, que es como un restaurante que venden puros platos típicos, es medio baratón, son como tapitas francesas. Sí, yo creo que, no me acuerdo, porque yo fui, la primera vez que vine me llevaron a ese, y me encantó muchísimo, porque es muy popular, y bueno, así como la casa de los espaguetis en la avenida Oral. Mira, ¿y cuál es la idea detrás del cocinero cantante? Bueno, porque de esas cosas que uno ve aquí en Europa, que la gente
come, bebe, y tú estás tocando la música y no te toman en cuenta para nada. Tú eres parte de la decoración. Ujú. Entonces yo me dije un día, pero ¿por qué no un espectáculo donde se mezcle música, comida y espectáculo, gastronomía y eso? Y comenzamos por ahí a hacer cosas y nos ha ido bien. Las poquitas cosas que hemos hecho nos ha ido bien. Creo que, bueno, el europeo en general es así, la mesa une. Entonces tú estás comiendo y es ese momento del ritual, de la cosa. Nosotros los caribeños no, nosotros estamos bailando y ven a comer, no, espérate, que me estoy echando un palito, que no sé qué cosa, yo como más tarde, no. Cuando es a comer, es a comer. Y en esa comedera el francés pasa mucho tiempo. Y yo he tenido la fortuna de hacer muchas fiestas privadas. Y entonces, cuando ya termina, ellos es que van a comenzar a hacer la fiesta. Entonces estamos en ese concepto de cómo se puede mezclar eso o cómo se puede hacer algo donde la música y la gastronomía estén al mismo nivel. Porque a veces vas a un restaurante a comer y la comida está excelente, pero la música no sirve para nada. O viceversa, la música está súper chévere y la comida deja mucho que desear. Entonces, es difícil, pero hay mucho de la gastronomía que tiene música y hay mucho de la música que tiene gastronomía. Se parece mucho. Cocina primero, sales disfrazado de chef y Ajá, luego lo hicimos, tuvimos la oportunidad de hacerlo en Grecia. Bueno, muchachos, la computadora me dice batería feble, pero bueno, espero que no se nos apague. Okay. Lo hicimos en Grecia con mucho. Buscaban a una persona que cantara y cocinara. Éramos 5 países y bueno, consiguieron a mí. Entonces yo me llevé 5 músicos y 2 bailarinas. Entonces, desde las 3 de la tarde me metí en la cocina a hacer 3 platos venezolanos, por ejemplo. Hice pernil, carne mechada, hice arroz con frijolito, que le puse frijolito y regustián, que era un programa que de los años 30 en la radio venezolana, porque el griego me dijo a mí, todos los latinos que vienen aquí quieren hacer ceviche. Claro. Entonces, mi esposa es muy buena haciendo postres, entonces ella hizo quesillo venezolano. El quesillo acabó con los griegos. Nos llevamos 2 peroritas para hacer quesillo y eso era haciendo quesillo, pero toda la noche prácticamente. Les gustó mucho el quesillo. Y entonces yo salí, me metía a las 3 de la tarde hasta más o menos las 9. Y salía vestido de chef ya para el escenario. Hasta las 2 de la mañana. Lo hicimos por una semana, fue un triunfo porque fuimos a una ciudad que se llama Tesaloniki, que es una cosa muy turística, y en ese hay un complejo que se llama Milos, no sé si existe, que bueno, iba gente pudiente, y había muchos venezolanos allá. Era la parte de Grecia donde no había más venezolanos. Entonces, el último servicio que dimos el sábado, el día del cierre, fueron 170 personas. Wow. O sea que salieron como, no sé, aparte de los platos griegos, salió pabellón, salió pernil, salió... Yo me llevé 20 kilos de harina pan y no los utilicé porque los chefs querían hacer eso, hacer las arepas a las 8 de la mañana y dejarlo para las 8 de la noche. Y dije, no, así no es. Y ellos me dicen, no tenemos tiempo para eso, para sacar las arepas ahí. Entonces, bueno, ellos le dieron otra connotación a las arepas y yo no quise que se pusieran, pues. Pero bueno, estuvo súper interesante. Y aquí hemos hecho ayacazos con gaitas. Eso. Lo hicimos con Cristóbal, con Venezuela Crónica, lo hicimos 2 veces. Después lo hice yo 2 veces sin gaitas, sino con parranda y hallacas a la cutimba. Entonces, siempre lo que nos para un poco el juego es que los restaurantes en Francia son muy exigentes, o te cobran mucho para alquilártelo, o son muy delicados que no prestan la cocina. Sí. Entonces lo he tenido que hacer en restaurantes chilenos, amigos chilenos que tienen restaurantes que lo alquilan y eso. Bueno. Vicente, ¿Y no necesitas también como un permiso de manipulación de alimentos, nada así también? Sí, claro, porque eso se hace como por asociación. Las asociaciones tienen permiso, un día, coge un curso. No privado. Sí. Y sí, pero siempre, claro, que siempre en ese cuando es privado es mejor. Ahora cuando hicimos el festival de los talleres, ahora
llevamos un tretor chileno, porque la idea también es llevar de otros países, y gustó mucho también, ¿no? Meter un tretor chileno con música chilena también un poco. Claro. Pero bueno, aquí a veces lo que falta es gente para armar los equipos. Sí. A veces tienes los equipos de cocina, pero no tienes los equipos de músico. Entonces tienes los equipos de músico, no tienes los equipos de cocina. ¿Cómo puede la gente los contactar? Talleres, si se quieren inscribir en los talleres o quieren ir a un evento tuyo, quieren escucharte cantar. En Facebook está Cutie Music Pro, cutimusic.pro. Ahí está. Está también en Cutie Music en YouTube. Hay una cuenta ahí. Y ahí están todas las informaciones. Si no está la persona que trabaja conmigo, que es mi socia, que trabaja, hace desde que fundamos los talleres y todas esas cosas, se llama Brasil Leterier, el attaché de prensa, manager, tú sabes, y ahí dan todas las informaciones. Los cursos comienzan desde octubre hasta junio. Son talleres para profesionalizar, porque mi idea o mi desafío es que haya una nueva generación de salseros en París, de aquí, de esta salsa parisina, entre latinos, africanos, franceses, todo junto, porque la música une. Okay. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este rato que compartiste con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un verdadero placer. Igualmente. Sí, buenísimo. Y bueno, nada, muchos éxitos, que continúen los éxitos. Claro que sí, muchas gracias, Dios los cuide y feliz Navidad y próspero año, y que todo sea mucha suerte y mucha salud, pero bastante billete para hacer los proyectos.